Saludos. En esta sesión vamos a desarrollar temas con un poco más de profundidad a los de la sesión anterior. En esta ocasión vamos a desarrollar los temas de órganos de administración de una sociedad mercantil, formas de acreditar la propiedad de una sociedad mercantil, las asambleas que se tienen que llevar a cabo en las mismas, para cerrar este ciclo de esta sesión con el tema de los poderes que otorga una sociedad. Mi nombre es Daniel Rodríguez y soy abogado con especialidad en Derecho Corporativo y es un gusto estar con ustedes. Ahora bien, después de desarrollar algunos conceptos fundamentales en sesiones anteriores, donde mencionamos qué es el comerciante, qué es el comercio, qué es la empresa y cuáles son los elementos que se requieren en una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, a la vez de definir y establecer cuáles son las sociedades mercantiles, llega el momento en que desarrollemos punto por punto, con un sentido crítico y práctico, cada uno de los temas que en esta sesión vamos a desarrollar. La importancia de conocer estos conceptos es que a ustedes les permita establecer esa estrategia jurídica corporativa que ustedes requerirán para desarrollar de mejor manera sus trabajos en aquella empresa que ustedes vayan a crear. El preparar correctamente su planeación les permitirá que todo lo que ustedes desarrollen tenga una transparencia y una solidez desde el punto de vista legal que les permitan que la realización de sus trabajos los lleven a excelente término. Habiendo dicho lo anterior, empecemos con el tema de los órganos de administración de una sociedad mercantil. Los órganos de administración de una sociedad mercantil, de acuerdo a las leyes de nuestro país, se establecen en dos grupos o en dos tipos. Por un lado, un consejo de administración, el cual es un órgano colegiado donde repercutirán y se establecerán las responsabilidades que, como su nombre le indica, llevarán la administración de la sociedad. Y por el otro lado, tenemos esta misma responsabilidad, pero llevada a cabo desde el punto de vista unipersonal, a través de un administrador único. Y esto es que una sola persona física, esto es muy importante de establecer, lleve la responsabilidad de la administración y de la firma social de todos los trabajos de nuestra empresa. Hay ventajas y desventajas o pros y contras de ambas figuras dependiendo de cuál sea la naturaleza particular de nuestra sociedad mercantil. Es muy importante que en este desarrollo de esta planeación se sepa exactamente cuáles son los objetivos y alcances de nuestra sociedad, con el propósito de que la planeación jurídica corporativa se desarrolle como un traje a la medida y que se adecue de manera exacta a las necesidades que cada uno de ustedes como empresarios en sus grandes ideas necesitan. Y es por eso que, como digo, tiene que ser un traje a la medida su planeación corporativa. Vamos a ver cuáles son los elementos más resaltables del Consejo de Administración. Como ya lo mencioné, es un órgano colegiado que administra la sociedad, la cual tiene la obligación, de manera anual al menos, de rendirle cuentas a la asamblea de socios, retomando y recordando algunos conceptos que vimos en anteriores sesiones. No es lo mismo un socio a un administrador. El socio, recordándolo rápidamente, es el que aporta el capital para llevar a cabo el negocio. Y puede ser, porque hay socios que son administradores a la vez, que designen a otra persona para que desarrolle la administración y la operación de los trabajos donde ese socio pone el capital.
En ocasiones, cuando se desarrollan empresas pequeñas o las primeras que en su exitosa carrera empresarial comenzarán a desarrollar, muchas veces los propios socios desarrollan este doble rol de ser socio y administrador. Pero cuando no es así y otra persona lleva a cabo los trabajos, es cuando esta otra persona o este consejo de administración, este órgano colegiado, debe de rendirle cuentas a los socios. ¿En qué estás utilizando el dinero que yo aporté como socio para la sociedad? Tenemos utilidades, tenemos pérdidas, cómo estamos en nuestra operación, cómo estamos con nuestros clientes, cómo estamos con nuestros activos, con nuestros pasivos, todo lo que ustedes requieran para poder aprobar o no esa actividad que durante un año se llevó a cabo. Abundaremos sobre el tema un poco más adelante cuando veamos el concepto de asambleas y qué es lo que se lleva a cabo en ellas. Aquí es importante también establecer que los diferentes conceptos que vamos a desarrollar en esta sesión no van separados. Todos van relacionados de alguna manera con el propósito y porque la naturaleza de los mismos implica que las actividades de un órgano de administración o de un administrador único tendrán que reflejarse en una asamblea, la cual se tiene que acreditar a través de un título que acredite la propiedad de mi aportación en esa sociedad y que a través de un poder se puede desarrollar. Este es solamente un pequeño ejemplo de cómo se pueden concatenar diferentes conceptos para que ustedes tengan plena conciencia y conocimiento de que estos elementos que estamos desarrollando ahora van entramados y de la mano. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas o cuáles son las sugerencias prácticas para llevar una buena operación de un consejo de administración? Seguramente los consejos de administración que pueden ustedes tener como ejemplos, los pueden desarrollar en alguna película donde ven una gran mesa con 18 asientos, todo perfectamente de lujo, donde hay una persona al extremo de la mesa dando las indicaciones y pautas de cómo se van a llevar a cabo los trabajos, el presidente del Consejo de Administración. Pues siguiendo ese ejemplo, existen reglas para poder llevar a cabo esa toma de decisiones y con los consejos prácticos que nosotros les podamos ofrecer, esperemos que ustedes puedan desarrollar de mejor manera su ejercicio en esta área específica de los consejos. El primer consejo que podemos darles es que se establezca con toda claridad cuáles van a ser las reglas para la votación en la toma de decisiones. La naturaleza de este tipo de ejercicios es democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a tomar las decisiones por mayoría de votos. Vamos a poner un ejemplo para que les resulte más entendible. Se va a tomar la decisión de que la empresa, que la sociedad se comprometa ante un banco por un crédito de muchos millones de pesos o de dólares. Pero tienen ustedes que estudiar con profundidad cuáles son las implicaciones de aceptar este crédito por parte del banco. Si es que tienen que dejar terrenos o propiedades de la sociedad hipotecados, si ustedes tienen que conseguir o ser ustedes mismos los avales de ese crédito, cuál va a ser la tasa de interés que ustedes van a tener que pagar a lo largo de X número de años. Y son temas serios y delicados, que se tienen que tomar decisiones inteligentes para que ese crédito sea una manera de resolver un recurso que necesitan para capitalizar sus trabajos y no que sea una carga que al final los lleve a la ruina. Entonces, siguiendo este ejemplo, el presidente del Consejo de Administración expone a los miembros del Consejo cuáles son los pros y contras, como ya los he detallado. A su vez, los otros consejeros participan externando sus opiniones y dando sus avales o no
al proyecto ofrecido por el presidente. En un sano consejo de administración no se trata de que el presidente del consejo de manera omnipresente proponga y todos los demás consejeros acepten de manera automática. El desarrollo de un trabajo, de un consejo de administración sano y correcto, implica el debate de las ideas con el propósito de obtener el mejor resultado, independientemente de que no se lleven de manera exacta las mismas propuestas por parte de la persona que, como su nombre lo indica, propone. Y esto nos lleva a establecer que en el momento en que se tiene que votar, puede ser que haya decisiones que sean tomadas con algunos votos a favor y otros en contra. ¿Qué pasa si el consejo de administración de sus empresas está conformado por 4 personas y 2 votan en un sentido y las otras 2 en el otro? Si la matemática no falla, esto es un empate, lo cual debemos de evitar. Por eso, en el caso de que haya un número par de miembros en un consejo de administración, se recomienda que se establezca que el presidente tenga voto de calidad, para que en caso de empate, él pueda decidir. Una alternativa más es que desde el principio, establecido en los estatutos, en la escritura constitutiva, se establezca que un consejo de administración tenga un número impar de miembros, para que de esa manera la toma de decisiones siempre tenga una tendencia de un lado o del otro. Ustedes pueden pensar, ¿pero qué pasa si son 5 miembros del consejo y uno de ellos falta? Nos estaríamos quedando 4 de cualquier manera. En ese caso, se hace la combinación de establecer que el presidente tiene voto de calidad en caso de empates y de que se establezca un número impar de miembros. Las reglas para establecer las ausencias o disidencias en caso de una toma de decisión de un consejo de administración son muy básicas. ¿En qué consisten? Si se existe el 50% de los consejeros en la Junta, si se les convocó con oportunidad y se presentaron, 50% más 1 hace quórum. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las decisiones que el Consejo de Administración lleve a cabo se den por válidas. Si no se completa el número mínimo de consejeros, entonces se tiene que postergar hasta en tanto no se reúnan esos requisitos mínimos indispensables para que sea una decisión perfectamente válida. ¿Por qué se tienen que establecer con esta solemnidad, con esta formalidad, estas reglas en el caso de un consejo de administración? Porque la toma de decisiones que se lleva a cabo bajo el seno de este tipo de consejos es indispensable y vital para el buen ejercicio de los trabajos de su sociedad. Y esta toma de decisiones puede implicar, si no se llevan con seriedad, importantes daños o pérdidas a la sociedad misma y por ende a ustedes y al patrimonio que invirtieron en esta constitución de esta sociedad mercantil. Por eso, tomando de nuevo el tema de la práctica de la toma de decisiones, si alguien dentro del Consejo de Administración no está de acuerdo en una decisión que se haya tomado a cabo, es perfectamente válido y conveniente que se establezca su oposición a la decisión ya acordada. ¿Por qué? Porque al menos en México, y esto es un ejemplo que se puede desarrollar para todo el mundo de habla hispana en sus diferentes legislaciones, si yo como consejero establezco con la formalidad debida que yo no estuve de acuerdo con esa decisión y esa decisión al final es negligente, esa persona que se opuso a la toma de decisiones
no tendrá ninguna responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Una toma de decisiones negligente de un consejo de administración puede provocar una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada en favor de la sociedad o de los socios. ¿Qué quieren decir estos términos? Bueno, de manera sencilla, explican que si un administrador, llámalo consejo o administrador único, que aún no lo desarrollamos, tiene una toma de decisiones negligente, la sociedad puede intentar un procedimiento de reparación de daños desde el punto de vista judicial en contra de ese administrador. Y además de eso, la gran profundidad de esta acción podría llevarnos a que este administrador responda con el total de su patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Oigan, ustedes me están pagando a mí para ser presidente del Consejo de Administración junto con todas estas personas. Sí, te estamos pagando, no eres socio. Pero si tú te equivocas de manera negligente, no se trata de que hayas tomado una decisión y que esa decisión que implica un riesgo haya salido mal, no. Estamos hablando de dos temas diferentes. Una cosa es el riesgo, pero bien desarrollado y bien justificado, y otra es la negligencia. Y contra la negligencia se puede ir el seno de los socios y la sociedad misma en contra de esa persona que estuvo negligentemente desarrollando sus trabajos. Y es de manera total. Establecido esto, que es muy importante que ustedes recuerden, porque ojo, señores, en el principio de las operaciones muchas veces, como ya lo indiqué, los socios son al mismo tiempo consejo de administración o administrador único, pero no todos. Entonces, si se toma una decisión equivocada por uno de esos socios, que además es órgano de administración, los otros socios, si se pierde esa confianza y esa correcta toma de decisiones, podrían irse contra el otro, no en su calidad y en su casaca de socio, sino de administrador, lo cual implica una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Ya lo desarrollaremos más adelante, pero ahorita les puedo decir que el socio, la única obligación que tiene es de aportar la cantidad que se obliga y en su momento poder recibir las ganancias o pérdidas que esto implique. Yo como socio no tengo otra responsabilidad más que de aportar, dar el dinero que me fue solicitado de acuerdo a mi participación dentro de la sociedad. Pero si soy administrador, entonces se multiplica la forma en la que yo tengo que responder a la sociedad. Y eso es una situación que se tiene que ponderar de una manera muy seria para que se decida correctamente quién se va a encargar de esa responsabilidad de ser administrador o no. Continuando, veremos que el Consejo puede establecer ciertos mecanismos de seguridad, como ya los indiqué. Es muy importante, por eso este es un tema que también va relacionado, el de órganos de administración con poderes, que se decida con oportunidad quiénes van a tener facultades para hacer actos jurídicos específicos en nombre y representación de la sociedad. En el apartado específico también de poderes desarrollaremos con profundidad de qué poderes estamos hablando, cómo se deben de blindar y cómo se deben de vigilar para que se lleve a cabo correctamente su sana operación. Pero solamente nos quedaremos aquí en este momento para seguir desarrollando el tema de órganos de administración. Muy bien. Luego entonces, el administrador único, después de haber desarrollado algunos conceptos de ese órgano colegiado de
el Consejo de Administración, ahora hablaremos del administrador único, recordando, como lo comentamos al inicio de nuestra sesión, que es esa persona física, esto es muy importante recordarlo, como usted o como yo, que va a desarrollar los trabajos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no se puede establecer que otra persona moral vaya a ser la administradora de mi sociedad. No se trata de decir, pues es que yo quiero que Coca-Cola FEMSA, por mencionar a una empresa líder en su ramo, sea el consejo de administración de mi empresa que se llama La Gran Idea SASB. Momento. Lo que sí se puede hacer es que el presidente de ese consejo de administración se le invite y éste acepte a participar como consejero o presidente de mi consejo de administración. Pero aquí estamos hablando de una responsabilidad y de una facultad absolutamente personal como persona física. Entendida esta como cualquier ser humano que tenga capacidad de ejercicio o de goce, como usted o como yo. Habiendo mencionado este primer requisito para la administración única, es importante establecer cuáles son los rasgos que son exactamente idénticos al órgano colegiado de administración que es el Consejo. Y dentro de las cosas que son idénticas es que el administrador único también tiene la obligación de rendir al menos una vez al año un informe del ejercicio social donde se hayan demostrado cuáles fueron todos los trabajos de la sociedad. ¿Por qué una vez al año? Porque en nuestro país, en México, se desarrolla de esa manera y es un común denominador prácticamente en toda Latinoamérica. ¿A qué nos referimos? Que los ejercicios sociales son lapsos que la propia ley establece donde se tienen que abrir y cerrar ciclos para establecer cuáles son los ejercicios sociales, como ya lo indicamos, y de esa manera establecer qué se hizo durante el año. El primer ejercicio, casi de manera automática, siempre será irregular. ¿A qué nos referimos con esta irregularidad? Pues que nos constituimos en un 14 de febrero, o en un 23 de marzo, o en un 18 de julio, pero no nos constituimos exactamente el primer día del año. Puede ser que suceda la situación, pero el primer ejercicio social siempre será irregular porque se establece a partir de la fecha en que nos constituimos o en que nació la sociedad hasta el último día de ese mismo año. Esto es el 31 de diciembre de esa fecha. A partir del segundo año de actividades, entonces el ejercicio social se regulariza, porque entonces se establece con oportunidad que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y es muy importante que estos ejercicios sean vigilados con oportunidad por los socios, porque habrá socios como ustedes que desarrollen muchísimas actividades, dedicarse a la familia, dedicarse a la academia, dedicarse a sus negocios, dedicarse a lo que ustedes decidan y no van a estar todo el tiempo atendiendo ese mismo negocio. Pero para eso tienen gente que lo va a hacer por ustedes. Y es en estos momentos donde se establece la aprobación o no de los ejercicios sociales cada año dentro de los meses de enero a abril, donde ustedes tienen toda la oportunidad de estudiar con toda la profundidad que amerita el caso cuáles fueron todos los pormenores de ese año, irregular o no, de todos los trabajos que se hicieron en su sociedad. Objetar, preguntar, requerir o lo que ustedes prefieran con el propósito de satisfacer de manera absoluta cualquier duda, comentario o requerimiento de información que ustedes necesiten para que tengan todos los elementos informativos suficientes para que tomen una decisión. ¿Qué decisión va a ser esta? Aprobar o no aprobar los ejercicios. Y en todo caso, si hay negligencias o hay errores, ordenar que se corrijan. Y si esos errores o negligencias son suficientemente graves, buscar la recuperación o la indemnización desde el punto de vista legal al establecer y señalar quiénes son los culpables de esas negligencias. Por eso, en sociedades de capitales, que ya desarrollaremos un poco más adelante
la definición de este concepto, el tema de una asamblea es prácticamente dentro de los eventos del año el más importante, porque gente que ni siquiera se conoce y que todos tienen el común denominador de haber aportado X cantidades con el propósito de obtener una utilidad al final del camino, se reúnen para poder revisar todos estos puntos que ya hemos referido con anterioridad. Y es importantísimo llevar a cabo las solemnidades y formalidades que las leyes de cada nación establezcan. Continuando, vamos a ahora tocar el tema de la acreditación de la propiedad en una sociedad mercantil. ¿A qué nos referimos? Si me permiten la analogía, a establecer de qué manera, desde el punto de vista legal, puedo acreditarle al mundo entero que soy propietario o participante en X porcentaje de una parte de una sociedad mercantil. Como una casa tiene un título de propiedad a través de una escritura de propiedad o un automóvil a través de una factura, en las sociedades mercantiles operan otras figuras que obtienen el mismo resultado de acreditación, pero que a la vez son distintas porque son y requieren formalidades diferentes, que por su propia y especial naturaleza no son tan sencillas como un documento simplemente, y esta cuestión de simpleza la pongo entre comillas porque también tiene su complejidad, como lo sería una factura de automóvil o una escritura de una casa. La forma de acreditar la propiedad en el caso de sociedades mercantiles dependerá de qué tipo de sociedad mercantil estemos hablando. Y para efectos de nuestra sesión y de nuestro módulo, desarrollaremos el análisis de las dos sociedades mercantiles más importantes que a nuestro criterio consideramos se necesitan para efectos prácticos y que son más útiles y productivas en nuestros tiempos actuales. Y son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima es una sociedad de capitales, que como paréntesis este tema lo desarrollaremos con más profundidad más adelante, pero ahorita les podemos dar un pequeño adelanto. Una sociedad anónima, como su nombre le indica, no le interesa o no es de su incumbencia saber quiénes son las personas que están apoyando o aportando sus dineros, sus aportaciones económicas para crear un capital social que haga que nazca una sociedad. No importa si se llama Juan o si se llama Pedro, no importa absolutamente nada más que el dinero que esa persona, con plenas capacidades legales que pueda aportar, entre dentro de la sociedad. Y la manera de establecer la propiedad en una sociedad anónima es a través de los títulos de acción. Como ya lo comentamos en una sesión anterior, las famosas shares en inglés. Bueno, ya veremos con mayor profundidad en algunos momentos cuáles son todas las formalidades, porque el título de acción no es todo. Hay otras cosas que vamos a cubrir. Y por el lado de la sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad de personas donde existen reglas especiales para que la gente entre o salga dentro de la sociedad y que no cualquier individuo que simplemente tenga dinero entre, para este tipo de sociedades, lo importante será, o la manera, mejor dicho, de establecer la propiedad será al tener un certificado de parte social y que se establezca en los libros correspondientes. En breve desarrollaremos ambos puntos y seremos mucho más profundos en nuestro análisis con algunos ejemplos prácticos. Después de haber iniciado estos dos conceptos, que son el órgano de administración colegiado, denominado Consejo de Administración, y administrador único,
Más adelante empezaremos a desarrollar, con este pequeño avance que les he proporcionado ahora, los temas que implican la acreditación de la propiedad a través de una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. En breve continuaremos esta sesión para que ustedes conozcan cuáles son las diferencias, oportunidades y casos prácticos que los lleven al buen entendimiento de estos conceptos. Muchas gracias. Saludos. Estamos en este momento retomando los temas de sociedades mercantiles que tienen que ver en concreto con la acreditación de propiedad en una sociedad mercantil. Dentro de lo que desarrollamos como breve introducción antes de la pausa, establecimos que las sociedades anónimas tendrán la manera de legitimar el derecho de propiedad dentro de la misma a través de títulos de acciones, y en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, a través de un certificado de parte social. Ahora bien, hablando en concreto del tema de las sociedades anónimas, nos abocaremos a desarrollar que las sociedades anónimas tienen la obligación de emitir títulos de acción al momento en que la sociedad se constituye. Adelantándonos un poco, mencionaremos que el capital mínimo para que una sociedad anónima pueda nacer en México es de 50,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Querrá decir que se tienen que poner 50,000 pesos entre todos los socios, o que al menos ese debe de ser el límite mínimo que en X tiempo deben de cubrir los mismos. La respuesta es la segunda. No hay una obligación exacta para que en el momento del nacimiento de la sociedad se tengan que depositar esos 50,000 pesos. Donde sí hay una obligación es que si al menos van a ser esos 50,000, haya un compromiso de parte de los socios que en X tiempo, a más tardar, se van a pagar esos 50,000 pesos. Desde el punto de vista práctico, la sugerencia que nosotros les podemos ofrecer es que efectivamente se paguen, porque en la medida en la que ustedes tengan dinero para desarrollar sus actividades, podrán hacer que el movimiento se desarrolle para la consecución de sus fines. No es conveniente ni operativo que empiecen con una, si me permiten la expresión, una pequeña deuda de los socios hacia la sociedad por no complementar o por no poder completar estos 50,000 pesos. Inclusive, si el caso fuera que no se cuenta en ese momento con el recurso para desarrollar una sociedad anónima, tal vez la opción no es constituir una sociedad anónima, sino una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el capital mínimo fijo de una sociedad de responsabilidad limitada es solo de 3,000 pesos. Y creo que esa es una cantidad mucho más accesible para alguien que quiere desarrollar una primera sociedad como empresario. Dicho lo anterior, en el momento en que se constituye una sociedad mercantil, se deben de crear por parte del Consejo de Administración o del administrador único, como una de sus obligaciones, los títulos de acción. ¿Qué pasa si no se hacen inmediatamente? Bueno, la ley en México establece que se tienen que crear unos certificados provisionales. ¿Qué quiere decir esto? En lo que te doy el definitivo, te acredito tu propiedad con un provisional. Pero en la práctica no lo recomiendo porque los requisitos del provisional al definitivo son exactamente los mismos. Entonces vamos a desarrollar un certificado definitivo de acuerdo a lo que nuestras leyes exigen. Las leyes mexicanas establecen una serie de formalidades en los títulos de acción, los cuales enunciaremos de manera precisa explicando los conceptos de los mismos.
Las reglas para establecer correctamente un título de acción se establecen, como ya lo mencionamos en sesiones anteriores, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para el efecto, vamos a checar lo que nos dice en concreto el artículo 125 de la ley, el cual voy a leer textualmente. Los títulos de acción y los certificados provisionales deberán expresar, primero, nombre nacional, nacionalidad y domicilio del accionista. Si ustedes recuerdan en una sesión anterior, estos son los mismos requisitos que se deben de establecer para la constitución de una sociedad a través del documento denominado estatutos sociales. ¿Por qué? Porque se debe de establecer con toda precisión y claridad a quién pertenece esa acción. El definir nombre, domicilio y nacionalidad implicará una serie de efectos que en otros módulos desarrollaremos con más precisión, hablando, por ejemplo, del tema de inversión extranjera. Fracción segunda, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, que son elementos que vienen desde la escritura constitutiva también. 3. La fecha de constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro público de comercio. Si ustedes recuerdan, el tema del registro público de comercio implica esa difusión, esa publicidad, esa universalidad de informarle al mundo que nuestra sociedad anónima, o sociedad de responsabilidad, sociedad anónima, ha nacido. Y ese nacimiento ya se hizo público y se exteriorizó frente a terceros. Por eso es muy importante el tema del registro para darle esa formalidad a los trabajos desde su nacimiento. Fracción cuarta, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Esto es también de relevancia de magnitud importante debido a que se tiene que establecer cuál va a ser el importe del capital social. Yo les cité hace unos momentos el mínimo, que es de 50,000 pesos. Sin embargo, no quiere decir que ese vaya a ser el único capital con el que puedan iniciar sus trabajos. Si ustedes tienen oportunidad de aumentar a más allá del mínimo, cualquier cantidad que ustedes dispongan superior es conveniente. Razón por la cual se tiene que establecer cuál es esta. Vamos a decir, por ejemplo, 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos se tienen que transformar en acciones. ¿De qué manera? Las acciones pueden tener el valor que ustedes deseen que siempre sea en múltiplos de 100. ¿De acuerdo a la ley? O de 10, mejor dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso, voy a poner el ejemplo, de una sociedad anónima con un capital social de 100,000 pesos, se puede establecer que la misma tenga, si pensamos que el valor de cada sociedad será de 1 peso, el equivalente a 100,000 acciones. Ustedes disculparán la bella letra que un servidor posee. 100,000 acciones. Sin embargo, no puede ser siempre equivalente de 1 a 1. Puede haber diferentes fórmulas. Pueden ser 100,000 pesos y 10,000 acciones. O 100,000 pesos y 200,000 acciones. Y al ser 200,000 o 10,000, o, vamos a poner otro ejemplo más dramático, o 100 acciones,
Los valores evidentemente variarán y dentro de los ejercicios que ustedes van a desarrollar en este módulo, les voy a pedir, y la matemática es muy simple, que me indiquen entonces qué valor tienen las acciones si se tratan de 200,000, sabiendo que son 100,000 pesos. Ya vimos en 100,000 acciones, en 10,000 y en 100. Es un ejercicio muy sencillo, pero creo que será ilustrativo para saber qué valor puede tener una acción. Bueno, después de desarrollar este pequeño ejemplo, continuamos con los elementos que la ley nos pide para tener un título de acción perfectamente bien definido. Continuamos. Habíamos mencionado el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Ahí viene el ejemplo de qué valores nominales pueden existir. Yéndonos un poquito más a lo profundo del tema de sociedades mercantiles, puede haber fórmulas en las cuales no haya expresión de valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones como tal no tengan un valor predeterminado y que el valor se vaya estableciendo de acuerdo a las cantidades de activo y de pasivo que se tengan dentro de la sociedad, para que en algún momento determinado la sociedad pueda valer 1 peso, o 3 pesos, o 25 centavos. Este tipo de acciones sin expresión de valor nominal se utilizan mayormente en empresas que cotizan en la bolsa de valores, las cuales solamente mencionaremos en este momento para que ustedes las conozcan y no nos meteremos con profundidad al tema de las acciones sin expresión de valor nominal, porque eso implicaría el desarrollo profundo de muchas más horas de las que están destinadas para esto, sabiendo que tenemos que tocar algunos otros temas de la misma importancia en materia jurídica, de conceptos que ustedes necesitan para ese gran ejercicio y aventura que es desarrollar su primera empresa. Razón por la cual nos encontramos de nuevo en el tema de lo que nos pide la ley en los títulos de acción. La fracción quinta de este artículo 125 que hemos estado citando establece que se deben de poner las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. En algún momento, hace un rato, les comenté que era posible que un accionista se pudiera comprometer a pagar, siguiendo el ejemplo de los 100,000 pesos, 30,000, pero que en ese momento solamente tuviera 15,000 pesos y que le dieran las acciones que amparan las 30,000 completas. Bueno, eso la ley lo permite con toda claridad y de hecho es un ejercicio que normalmente utilizan los empresarios que en algún momento determinado no cuentan con la liquidez suficiente, pero saben que la tendrán y quieren conservar el porcentaje de participación que su idea original requiere. Entonces, si estamos hablando de un capital social de 100,000 pesos con valor de 1 peso la acción, al poner 30,000 pesos, tendrá el 30%. Vamos a pensar en nuestro ejemplo que este socio, en este momento que constituimos la sociedad, solamente tiene 15,000, pero nos dice y se compromete a que en menos de 3 meses tendrá los otros 15,000 pesos. Ustedes aceptan esa fórmula y le conceden acciones por los 30,000 pesos, esto es el 30% de la tenencia accionaria. Aquí lo que la ley indica es que ustedes deben de poner en ese título de acción, a través de lo que establezca el presidente del Consejo de Administración o su administrador único, que la acción tendrá la anotación que hace falta por pagar 15,000 pesos. Y desde ese punto de vista, establecer
que en X tiempo va a pagar esa parte que le hace falta. Y es por lo mismo que este punto del artículo 125 establece lo que se tiene que hacer en casos como este. ¿Qué sucede cuando este socio ya terminó de pagar? En ese momento se establece que la acción ha sido, y el término correcto y jurídico es liberada, suscrita y pagada. Me comprometí, pagué y por eso me la liberaron. Antes de haber terminado de pagar los 15,000 pesos que me hacían falta siguiendo el ejemplo, la acción solamente está suscrita, que eso implica la obligación de parte del socio de pagar lo que le hace falta. Aquí mencionando como comentario al margen que en caso de que este socio no pague lo que le hace falta, la sociedad a través de un procedimiento judicial le puede obligar a pagar, que esto es algo muy serio. No se trata nada más de comprometerse de una manera ligera, decir que sí se va a aportar tal cantidad y que al final no se cumpla. Para eso y para el equilibrio y seguridad económica y jurídica de los demás socios, se establecen esos mecanismos que la ley ofrece con el propósito de cumplir con la exigibilidad del pago. No me quieres pagar, entonces a través de un procedimiento judicial te voy a obligar a hacerlo. Y si fuera un caso extremo de que ni siquiera con un procedimiento judicial se pudiera cobrar, toda vez que el señor, después de buscar y de acreditar, no tiene de dónde poder pagar esa sociedad, se puede establecer una reducción de capital, la cual se justifica con los esfuerzos legales que se intentaron para cobrar esa parte que ese socio no pudo aportar. En nuestra experiencia hemos visto cómo afortunadamente las cosas se resuelven de manera positiva cuando hay este tipo de trances. Sin embargo, siempre está abierta la posibilidad de que las cosas no se desarrollen con esa situación positiva o conveniente y lamentablemente se tengan que llegar a estos procedimientos que ya en el tema de esa armonía y de esa homologación o de esa conjunción de esfuerzos para alcanzar un fin común, si no se puede cumplir con ese requisito mínimo indispensable, que es pagar tu aportación, ojo señores, porque entonces el destino de su sociedad puede estar en riesgo por no cumplir los socios que al principio desarrollan sus trabajos con el requisito mínimo indispensable al cual se obligan, el cual, para cerrar el punto, es simple y sencillamente pagar sus aportaciones. Es muy importante recordarlo como tal. Muy bien. La siguiente fracción menciona la serie y número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie. Este es un tema importante porque dependiendo de la estrategia corporativa que ustedes desarrollen junto con su asesor legal, se pueden establecer diferentes tipos de acciones para que esas personas que son los propietarios de las acciones puedan tener diferentes formas de participar en la misma. Por ejemplo, los socios fundadores que tuvieron esa gran idea creativa al principio pueden ser socios de la serie A, que tienen todos los derechos y todas las obligaciones que los estatutos sociales les confieren a todos los socios. Vamos a pensar que el crecimiento de la sociedad implica una inyección de capital mayor y cuantiosa. Pero ustedes saben que si hacen esa aceptación o esa oferta de acciones a cualquier postor, puede venir una persona con mucho poder adquisitivo y económico y prácticamente comprar la mayor cantidad de acciones posibles y en manera de porcentaje superar los porcentajes de los socios fundadores y entonces tomar las decisiones.
cuando no fue su idea y cuando el espíritu del Consejo de Administración y de ustedes como socios no es permitir que alguien más tome el control de los destinos de su empresa. ¿Qué hacer entonces? Bueno, una alternativa legal que constantemente es utilizada por nuestros clientes es establecer una serie de acciones distintas con particularidades que limiten el voto de los tenedores de esas acciones. Así, no importando que tengan muchas acciones, muchas más que las mías como socio fundador, estoy limitando las capacidades que esa acción represente para que pueda participar en la sociedad. Porque no le voy a dar con ese tipo de acciones todos los derechos que podría tener un socio fundador como yo. No lo dejaría participar en todas las asambleas extraordinarias. No lo dejaría intervenir en mi operación ordinaria. Y solamente en algunos puntos muy específicos que me establece la ley, darle las facultades que la propia ley me indica que le debo dar para participar. Y son casos muy especiales. ¿Cómo qué casos? Extinción de la sociedad, fusión con otra sociedad, ampliación del objeto social. Esto quiere decir, en lugar de dedicarme solamente a vender cámaras de televisión, ahora me voy a dedicar al negocio de las farmacias. Y es una actividad completamente distinta a la primera que había desarrollado. La puedo desarrollar perfectamente, pero tengo que ampliar mi objeto social porque en mi escritura constitutiva desde el principio no estaba establecida. Entonces tengo que pedir a estos socios con derechos de voto limitado su participación en esos temas. ¿En qué otro? Cambio de denominación. Ya no me quiero llamar la gran idea SADCB. Ahora me quiero denominar la gran idea and Friends and Associates, porque eso le da más representación o porque simplemente los socios deciden denominarla de manera distinta. Bueno, el cambio representa la autorización de esa parte del capital social que son derechos que tienen las personas con voto limitado. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, está bien, yo te limito en voto, pero también tiene algunas ventajas. No me dejas participar dentro de todo lo que la operación ordinaria de la sociedad establece, pero al menos tendré la oportunidad de ser el primero en obtener utilidades en el momento en que se generen. Y además tener un 5% adicional. La ley establece estas fórmulas y digo, es entendible porque si yo no opero y nada más estoy inyectando capital al negocio, al menos si yo ya decidí hacerlo, cuando repercuta en utilidades, tendré la oportunidad de ser el primero y en un porcentaje un poco mayor. Entonces la contraprestación, el equilibrio de dar de ceder en algunas situaciones por la obtención de una utilidad razonable, suena conveniente. Muy bien. El mismo título de acción establece que se deben de insertar los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en su caso, las limitaciones del derecho de voto. ¿Por qué? Porque la naturaleza y espíritu de un título de acción es que su transmisión pueda ser rápida, que no necesite demasiadas formalidades. Y si yo deseo, por ejemplo, endosar, o como dirían en inglés, el endorsement, un título de acción, lo puedo hacer siempre y cuando no tenga algún candado la manera de transmitir, pero pensemos que no lo tiene. Yo endoso mi título de acción y se lo puedo transmitir a quien sea. Y el nuevo tenedor debe de conocer cuáles son los derechos y obligaciones fundamentales que tiene el tenedor de esa acción para esa sociedad. Y es por lo mismo que la ley exige
que en el título de la acción se establezcan cuáles son los derechos y obligaciones mínimos, como qué puede ser muy útil que un nuevo tenedor de una acción conozca. Pues lo que estábamos citando exactamente. ¿Y qué es? Que sepa que la acción que acaba de obtener es con derechos de voto limitados y que no va a poder participar más que en algunos temas muy concretos. Y eso es algo que es indispensable conocer por cualquier empresario como ustedes que quiera participar en una sociedad distinta a la que ustedes constituyeron desde el principio. Es fundamental y es muy importante que ustedes lo recuerden para el ejercicio de sus próximas aventuras corporativas. Muy bien. El siguiente requisito que nos establece la ley es la firma autógrafa de los administradores que, conforme al contrato social, deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad. Esta segunda parte ya no es de mucho uso. Esto quiere decir que prácticamente le podamos poner un sello con una firma a un título de acción y que ese sello coincida con un registro que se lleve a cabo en el registro público de comercio de la localidad donde ustedes constituyeron su sociedad. Lo que nosotros recomendamos desde el punto de vista práctico es que el presidente del Consejo de Administración, cuando se trata del órgano colegiado, o el administrador único, estampen en original su firma para darle la fe, legalidad y certidumbre convenientes de acuerdo a la ley que su título de acción requiere. ¿Qué más necesitan aparte de esto? Porque finalmente, digo, como nota, hemos concluido las fracciones que nos establece la ley en cuanto a los títulos. Pero como les había mencionado en un momento anterior, no solamente el tener su título de acción acredita la propiedad, hablando de una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Sociedades Mercantiles les establece que además del título de acción requieren de un registro especial. Y este registro especial se lleva a cabo al establecer una serie de asientos, esto es, una serie de anotaciones en el libro de registro de accionistas de la sociedad. Este libro de registro de accionistas es fundamental porque no es nada más tener el título, debido a que en la nación mexicana se tendrá por dueño de las acciones a aquel que venga registrado en el libro correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de la acreditación de la propiedad en una sociedad anónima, ya después de estudios y de la práctica diaria de este tipo de ejercicios que desarrollamos en nuestra firma, implica que además del título de acción que indique que Daniel Rodríguez es el propietario de la misma, se tiene que establecer en el libro de registro que Daniel Rodríguez efectivamente lo es. Y en el caso de una diferencia entre el título y el registro, lo que prevalece es lo que viene en el registro. Esto es muy importante de conocer para que en el momento en que ustedes participan en una nueva sociedad, soliciten por escrito que su obtención de su título aparezca en el registro correspondiente. Yo les recomiendo que sean muy puntuales y muy exactos en la elaboración y actualización de sus libros sociales. En la práctica, lamentablemente, muchos empresarios no toman en cuenta estas recomendaciones y solamente cuando hay problemas fuertes entre los socios que implican prácticamente una ruptura inminente de la sociedad, se ponen a desarrollar estos temas. Recuerden que nuestra opinión siempre será preventiva en vez de correctiva. Y con este sistema, en el que con mucho gusto estamos participando, ofrecemos las mejores recomendaciones que a nuestro leal saber y entender podemos ofrecerles para que ustedes tengan un mejor ejercicio. Es muy importante que ustedes conozcan estos temas. En el siguiente lapso de esta sesión vamos a desarrollar
el tema de los poderes de la sociedad, el cual per se también es de vital importancia. Yo quiero concluir este espacio solamente mencionando que las reglas para detentar una participación en una sociedad de responsabilidad limitada son mucho más sencillas, porque hablamos de una sociedad de personas y la misma la desarrollaremos más adelante para que ustedes comprendan su significado, importancia y que puedan tomar la mejor decisión para utilizarla o no utilizarla. Gracias y nos vemos en un momento.